El amor nunca fue un refugio, siempre fue el campo de batalla más elegante de la manipulación humana. Hay miradas que no seducen, hipnotizan, palabras que no enamoran, programan, silencios que no son distancia, son control calculado. Aquí no vamos a hablar de ser tú mismo. Vamos a desnudar la parte incómoda, cómo se juega con la percepción, cómo se inclina la balanza emocional sin gritar, cómo se instala admiración, miedo y deseo en la misma persona hasta que no sabe si te ama o simplemente no puede escapar de ti. Romperla no es dañarla, es romper tu necesidad. Hay hombres que nunca se atreven a admitirlo, pero viven arrodillados emocionalmente frente a una mujer que ni siquiera está segura de quererlos. Hombres que se hacen los fuertes por fuera, pero por dentro tiemblan cada vez que ella tarda 10 minutos más en contestar un mensaje. Hombres que dicen que la aman, pero en realidad están adictos al pequeño chute de dopamina que sienten cuando ella les da una migaja de atención. Ese hombre quizá eres tú, y por eso este juego nunca ha estado a tu favor, porque mientras tú la idealizas, ella te mide, mientras tú te desvives, ella te evalúa, mientras tú fantaseas con un futuro, ella está probando hasta dónde puede estirarte sin que se rompa nada. Romperla no va de lastimarla, va de romper el único eslabón que te encadena. Tu necesidad de que ella te elija para sentirte valioso. Ella no es el problema. El problema es la versión tuya que se ahoga si ella se va. El verdadero veneno nunca fue esa mujer que no te corresponde como sueñas. El veneno ha sido la voz interna que te susurra que sin ella no eres suficiente, que sin ella no eres hombre, que sin ella nadie más te va a mirar igual. Así es como un hombre se traiciona, no cuando la trata bien, sino cuando se trata como si fuera menos que ella, cuando negocia su dignidad por un poco de cariño, cuando perdona faltas de respeto que jamás permitiría de otro hombre, solo porque tiene miedo de perderla, un miedo que ella huele, que siente, que aprende a usar, a veces de forma consciente, a veces por puro instinto, porque todos, hombres y mujeres, jugamos con el poder aunque juremos que solo queremos amor sincero. Hay una escena que se repite en miles de historias. Un hombre sentado en la cama, teléfono en la mano, viendo la última conexión de ella, revisando si vio la historia, si reaccionó, si le dejó en visto por tercera vez, no está en guerra con ella, está en guerra consigo mismo, con su necesidad, con la sensación de vacío que se hace más grande cada vez que ella pone distancia. Ese hombre dice que la ama, pero en el fondo lo que ama es la ilusión de que si ella lo valida, sanará todas las heridas que arrastra desde la infancia, la ausencia de reconocimiento, el rechazo, la soledad, el bullying, el abandono, la humillación. Todo eso lo proyecta en una sola figura, ella. Por eso la pone en un pedestal tan alto, porque sin darse cuenta la ha convertido en la juez de su valor. Y ahí es donde comienza la derrota, porque cuando una persona siente que tiene control absoluto sobre tu estado emocional, el respeto empieza a morir. No hace falta que sea mala, basta con que sea humana. El poder embriaga, aunque nadie quiera admitirlo. Romperla, en este contexto, no va de destruirla. Va de destruir el altar invisible donde la subiste. Va de desmontar la fantasía que tú mismo construiste, de que ella es la única, la irreemplazable, la salvadora, la que si se va te deja roto para siempre mientras tú pienses así. Cualquier mujer que te guste lo suficiente podrá manipularte sin mucho esfuerzo, porque tu necesidad la cegará de inmediato. Un hombre necesitado idealiza rápido, se engancha rápido, perdona rápido, se humilla rápido. Un hombre que ha roto su necesidad no es frío, es claro, siente, pero no se arrodilla ante sus sentimientos. Puede amar con profundidad, pero no mendiga. Puede desear con intensidad, pero no se pierde en el deseo. Ahí está la diferencia entre el que juega y el que es jugado. Había una vez un hombre que se creía fuerte, que pagaba cuentas, que entrenaba en el gimnasio, que hablaba de disciplina y mentalidad, pero cada vez que ella amenazaba con irse, él se desarmaba, bajaba la voz, pedía perdón por cosas que no eran culpa suya, cambiaba sus planes para encajar en los caprichos de ella, repetía una y otra vez que iba a mejorar, que iba a ser más detallista, más romántico, más disponible. Él no veía que ella ya no estaba enamorada de él, estaba enamorada del control que tenía sobre él. Una noche,
Después de una discusión absurda por una respuesta mal interpretada, ella se levantó de la mesa, tiró el comentario definitivo, ese que tantas mujeres sueltan como cuchillo suave. No sé si eres lo que quiero, me confundes. Siento que hay algo que me falta. Él sintió que el mundo se le venía abajo. Esa frase no solo cuestionaba la relación, cuestionaba su identidad, porque había puesto toda su validación en esa mujer. La mente se le llenó de escenas de ella con otro, de ella feliz sin él, de ella borrando su existencia como si nunca hubiera importado. Era el infierno perfecto para un hombre con necesidad. Y sin embargo, ese también fue el punto de quiebre, porque hay un instante en el que la humillación acumulada se vuelve más pesada que el miedo a perder. Una línea fina donde dejas de tenerle miedo al rechazo y empiezas a tenerle miedo a seguir traicionándote. Ahí es donde realmente comienzas a cambiar. No cuando lees un libro, no cuando ves un video, sino cuando el asco de verte débil supera el temor de quedarte solo. Esa noche él no lloró frente a ella, no se arrastró, no le rogó. La miró en silencio, sintiendo cómo se despedazaban dentro de él todas las fantasías, todas las historias que se había contado sobre ellos. Entendió algo brutal. Ella no había hecho nada que él no permitiera. Cada vez que ella lo menospreció, él se quedó. Cada vez que ella jugó con el silencio, él insistió. Cada vez que ella utilizó el cariño como recompensa y castigo, él aceptó las reglas del juego y ahora el precio era alto, pero justo. Si quería romper el ciclo, tenía que romper su necesidad, no a ella. Se levantó, pagó la cuenta y dijo lo que un hombre con dignidad reprimida sueña con decir, pero casi nunca se atreve. Si no sabes lo que quieres, no voy a ser tu experimento. No voy a seguir demostrando mi valor mientras tú decides si me tratas como prioridad o como opción. No estoy en oferta. No voy a negociar mi respeto para que tú sientas que tienes el control. Si dudas de mí, ve y busca lo que crees que te falta. Pero yo no voy a seguir aquí esperando a que un día te convenzas de que sí merezco lo que hoy no quieres dar. No hubo gritos, no hubo drama, solo firmeza. Cuando un hombre habla desde esa calma fría, sin insultos, sin victimismo, algo se quiebra en el otro lado. No porque la hayas destruido, sino porque le rompiste el guión. El guión decía que tú ibas a suplicar, que ibas a prometer cambiar, que ibas a aceptar menos con tal de no perderla. El guión decía que tú tenías miedo, pero ese día tu miedo se cansó, y fue ella quien sintió por primera vez el vacío, el vértigo que viene cuando el que parecía más atado se suelta de golpe. Muchas mujeres no son conscientes de lo que hacen cuando juegan con un hombre necesitado. No ven la sombra, solo sienten el ego inflado, el poder de ser la que decide. Pero cuando ese hombre rompe su necesidad, el tablero se reinicia, no porque te vuelvas un manipulador, sino porque te vuelves soberano sobre ti mismo. Ese hombre podría ser visto desde fuera como cruel, como distante. Alguien podría decir que la está rompiendo emocionalmente, pero no es así. Lo que se rompe es la ilusión que ella tenía de que podía tenerlo siempre disponible mientras dudaba de su valor. Lo que se rompe es la comodidad de usarlo como plan de emergencia mientras busca emociones con otros. Lo que se rompe es la fantasía de que él va a aguantarlo todo. Romperla no es jugar a ser verdugo, es dejar de jugar a ser víctima. Hay un tipo de frialdad que no nace del odio, sino del respeto propio. Una frialdad que no grita, que no humilla, que no busca venganza, pero que tampoco se queda donde no lo valoran. Esa frialdad es peligrosa porque te hace libre, y un hombre libre no se vuelve adicto a nadie. Un hombre libre puede amar, pero nunca a costa de su identidad. Y eso, aunque nadie te lo diga, es profundamente seductor, porque la necesidad huele a miedo, pero la autonomía huele a misterio. Cuando no estás dispuesto a rogar cariño, tu presencia pesa diferente, tus silencios se sienten, tus decisiones se notan. Las mujeres, incluso las que han jugado con 1000 hombres, reconocen cuando están frente a alguien que no va a bailar al ritmo del chantaje emocional. Lo sientes en el tono, en la mirada, en la forma en que no responde de inmediato a cada provocación, en la manera en que puede decir no, y sostener ese no aunque la tentación sea grande. Un hombre así no se fabrica leyendo frases motivacionales, se forja atravesando la propia necesidad hasta desarmarla, observando sus patrones más oscuros, su tendencia a idolatrar, su impulso a respirar a través de otra persona.
En esa exploración salen cosas incómodas, celos obsesivos, fantasías de control, ganas de castigar, de hacer daño. Es la parte de ti que, si no se reconoce, termina siendo peligrosa de verdad. Ahí es donde entra la autodefensa psicológica, no solo contra el otro, sino contra ti mismo, porque si no trabajas esa sombra, un día utilizarás tu nuevo poder de forma destructiva, cambiarás de rol, pasarás de ser el esclavo emocional al tirano emocional, y te venderás la historia de que ahora eres peligroso o inalcanzable, cuando en realidad solo estás repitiendo el patrón desde el otro extremo. Romper tu necesidad no es pasar de dependiente a depredador, es salir del juego completo, es ver con frialdad quirúrgica donde antes veías un cuento de hadas, es entender que la mayoría de relaciones se pierden no por falta de amor, sino por desequilibrio de poder, por uno que busca demasiado y otro que se permite dar cada vez menos, mientras el primero siga dispuesto a pagar ese precio con tal de no quedarse solo. Nada va a mejorar. Tal vez consigas que se quede, pero a costa de tu paz. Y una mujer que se queda solo porque puede controlarte, nunca te va a mirar con deseo profundo. Te va a mirar como se mira a un salvavidas, útil pero cero inspirador. Cuando rompes tu necesidad, cambias el foco, dejas de preguntar cómo hago para que ella me ame y empiezas a preguntarte cómo hago para respetarme tanto que amar no signifique nunca rebajarme. La seducción deja de ser un circo de demostraciones y se convierte en algo más silencioso, más oscuro, más firme. Seduces por la forma en que estás anclado a ti mismo, por la manera en que tu vida no se detiene aunque ella se vaya, por la calma con la que puedes decir «te quiero», pero no me voy a destruir por ti, y cumplirlo, porque la frase sin el acto es solo teatro. La verdadera persuasión no está en lo que le dices a ella, sino en la narrativa que grabas dentro de ti. Si tú te ves como un hombre prescindible, disponible a toda hora, dispuesto a aguantar cualquier cosa con tal de que no te dejen, tu inconsciente te va a traicionar siempre. Buscará mujeres que confirmen esa historia. Pero si reescribes el guión y te tratas como un territorio que no cualquiera pisa, tu energía cambia, no porque finges desinterés, sino porque pones tu paz por encima de la gratificación inmediata. Ese cambio se nota cuando ella hace un drama y tú no corres detrás, cuando amenaza con irse y tú no te desplomas, cuando coquetea con otros para ver tu reacción y tú no entras en la competencia, no porque no sientas nada, sino porque sabes que competir por atención es rebajarte en un juego donde el premio es alguien que disfruta verte perder el control. En el fondo, lo que rompe a una mujer, en este sentido, no es la crueldad. Es la constatación de que ya no tiene el poder que creía tener sobre ti, que ese poder se lo habías regalado tú y que te lo acabas de devolver. Eso la obliga a mirar sus propios vacíos, sus propias inseguridades, sus propios juegos. Algunos se resentirán, otros se irán, unas pocas crecerán contigo, pero todo empieza por ese acto interno en el que te dices, se terminó el teatro, se terminó poner a una mujer por encima de mi dignidad, se terminó maquillar la humillación con palabras como amor incondicional, compromiso o paciencia. No eres mejor hombre por aguantarlo todo. Eres mejor hombre cuando tienes el coraje de perder lo que amas antes que perderte a ti mismo. Romperla no es dañarla, es cortar el cordón umbilical que conecta su aprobación con tu sentido de valor. Es dejar de pedir permiso para existir con fuerza. Es mirar al espejo y reconocer que el verdadero enemigo nunca fue ella. Siempre fuiste tú, tu versión débil, temerosa, ansiosa, que encontró más fácil idealizarla que enfrentarse a su propia soledad. Si entiendes esto, el juego cambia para siempre. Porque a partir de ahí cualquier mujer que entre en tu vida ya no entra para completar un hueco, entra para compartir un desbordamiento. Ya no la necesitas para sentirte hombre, la eliges desde tu plenitud, y aunque la quieras con todo, sabrás irte si el precio es tu respeto. En ese punto, incluso Maquiavelo sonreiría, porque entendería que has aprendido la lección más peligrosa y más liberadora del poder interpersonal. El que no necesita controlar, controla más. El que no teme perder, se vuelve imposible de usar. El que ha roto su necesidad, se vuelve el tipo de hombre que no suplica amor, lo inspira. Frialdad con propósito, firmeza, límites y respeto. Hay una frialdad que destruye y una frialdad que salva. Una nace del ego herido que quiere vengarse.
La otra nace de un hombre que por fin se cansó de regalar su paz. Tú sabes cuál has usado más. Te has hecho el indiferente para castigar, para manipular, para que ella corriera detrás de ti. Y también te has hecho el cálido a la fuerza, el disponible, el siempre listo, para no perderla. Te has traicionado en ambos extremos, porque no entendías que la verdadera fuerza no está en ser frío con todos, sino en ser firme contigo mismo. Hay hombres que solo conocen dos modos. O son simpáticos, complacientes, suaves, dispuestos a aguantarlo todo, o se convierten en bloques de hielo que no sienten nada, que no se permiten llorar, que no se permiten mostrar afecto, creen que endurecerse es sinónimo de respeto, pero lo único que logran es volverse inaccesibles incluso para sí mismos. La frialdad con propósito no se parece a ninguno de esos dos polos, es otra cosa, es el punto en el que decides que tus emociones ya no van a gobernar tu conducta, pero tampoco las vas a negar, vas a usarlas como información, no como cadenas. Esa frialdad con propósito es la que te permite sostener un límite aunque ella llore, te manipule, te provoque, te amenace con irse o con quedarse a medias. Es la que te impide explotar como niño herido y al mismo tiempo te impide arrodillarte como perro suplicando cariño. Es la frialdad del cirujano que corta donde tiene que cortar para salvar una vida, no la del verdugo que corta por placer. Un hombre sin límites es una invitación abierta al abuso. Y el abuso no siempre viene en forma de golpes o gritos. Muchas veces llega en forma de silencios calculados, de mensajes sin responder, de citas canceladas a última hora, de celos sembrados a propósito, de coqueteos con otros para ver hasta dónde aguantas. Un hombre que no tiene frialdad interna se derrumba frente a todo eso, reacciona, llama, insiste, se explica de más, se disculpa por cosas que no hizo. Se vuelve su propia caricatura. El problema no son las pruebas. El problema es que tú entras en el juego sin darte cuenta, porque en el fondo buscas aprobación, no respeto, necesitas sentirte elegido. No te basta con saber quién eres. En ese vacío, cualquier mujer con suficiente intuición puede mover tus hilos, no hace falta que haya leído un libro de manipulación. El poder seduce por instinto. Y cuando ella se da cuenta de que tu estado de ánimo depende de su atención, el desequilibrio está hecho. Había un hombre, llamémoslo Andrés, que confundía ser bueno con ser manejable. Creía que amar a una mujer era estar disponible para todo, todo el tiempo. Cada vez que ella lo buscaba, él respondía de inmediato. Aunque estuviera ocupado, cada vez que ella se molestaba, él corría a explicarse, aunque no había hecho nada malo, aceptaba cambios de planes a última hora, soportaba desplantes en frente de amigos, celos injustificados, pruebas absurdas para demostrar que de verdad la quería. Ella decía que solo estaba insegura, que necesitaba sentirlo más cerca, que tenía miedo de que él fuera como los otros, y él, con su herida de no ser suficiente siempre latente, aceptaba, la abrazaba, prometía ser más paciente, más atento, más transparente, sin ver que esa dinámica no la sanaba a ella ni lo engrandecía a él, solo reforzaba el mensaje de fondo. Ella manda, él se adapta, ella dicta las reglas, él pide permiso para existir en la relación. Al inicio, esa entrega parece romántica, parece amor profundo, parece compromiso, pero el amor sin límites siempre termina podrido, se vuelve un terreno donde el respeto se erosiona milímetro a milímetro, hasta que un día lo que queda es un hombre agotado, resentido, sin energía, y una mujer que ya no lo admira porque lo siente blando, predecible, incapaz de decir basta. La frialdad con propósito entra cuando Andrés, o tú, o cualquiera de nosotros, se mira al espejo y se da cuenta de que el precio es demasiado alto, que no es normal vivir con ansiedad por un mensaje, que no es sano vivir con miedo de decir lo que piensa porque ella puede molestarse, que no es amor tener que justificar cada movimiento como si fuera un acusado en un juicio permanente. La primera señal de que estás a punto de cambiar es el cansancio profundo. No el cansancio físico, sino ese cansancio psicológico en el que ya no puedes sobreactuar más el papel del hombre perfecto. Ahí se abre la puerta a otro tipo de actitud. La firmeza. La primera vez que dices no de verdad, el mundo tiembla, no porque sea una palabra mágica, sino porque tu cuerpo está acostumbrado a ceder.
Tu mente está acostumbrada a calcular cómo complacer. Tus heridas están acostumbradas a buscar seguridad en el reconocimiento ajeno. Decir no va contra todo ese sistema interno, pero es precisamente por eso que tiene tanto poder. Una tarde, después de otra discusión circular en la que ella le reclamaba a Andrés que ya no sentía lo mismo, que necesitaba más pruebas, que quería que él renunciara a ciertas amistades, a ciertos proyectos, a ciertos espacios personales, él sintió que algo dentro se rompía, no hacia afuera, hacia adentro. Se dio cuenta de que cada concesión lo había alejado un poco más de sí mismo, y que aunque ella seguía ahí, él se había ido perdiendo. Estaba ahí el cuerpo, pero no el hombre. Esa noche, en lugar de mandar el mensaje largo de siempre, justificando cada palabra, intentándolo otra vez, hizo algo distinto. Guardó silencio, un silencio distinto al que usaba por orgullo o por manipular. Era un silencio de revisión interna, de autopsia emocional. Se preguntó, ¿en qué momento convertí esta relación en una negociación constante de mi dignidad? ¿En qué momento dejé de respetarme para que ella se sintiera segura? ¿En qué momento confundí sacrificio con autoabandono? Al día siguiente, cuando ella reanudó el drama, él sintió ganas de actuar igual que siempre, de arreglar, de suavizar, de explicarlo todo. Pero se obligó a sostener la frialdad. No la frialdad hostil, sino la frialdad de quien ya no se mueve por impulso. La escuchó, pero no se arrodilló. La vio llorar, pero no se deshizo. La oyó amenazar con terminar, pero no le suplicó que se quedara. Dijo pocas frases, pero cada una pesaba. No voy a renunciar a mi vida para llenar tus vacíos. No voy a aceptar que me faltes al respeto solo porque estás insegura. No voy a explicarme cada vez como si fuera culpable de algo que no hice. Te quiero, pero también me quiero a mí. Y si esa combinación no es suficiente para ti, entonces lo honesto es que cada uno siga su camino. No levantó la voz, no la insultó, no usó su vulnerabilidad en su contra. Esa es la diferencia entre un hombre firme y un hombre cruel. El cruel hiere para sentirse fuerte. El firme pone límites para seguir siendo íntegro. La frialdad con propósito es la capacidad de sostener esa posición, aunque el corazón se acelere, aunque el estómago se cierre, y aunque la mente te grite que la vas a perder, la firmeza duele al principio. Duele porque rompe un patrón antiguo, ese patrón donde tu misión era salvar, cuidar, aguantar, demostrar. Es como arrancarse una máscara que llevas puesta todo el día. De repente quedas desnudo frente a ti mismo, y descubres que no te conocías sin esa necesidad de complacer. Muchos hombres confunden vulnerabilidad con debilidad. Piensan que si muestran lo que sienten, serán usados, y como han sido usados antes, cierran todo, se vuelven piedra, pero la verdad es más retorcida. No te usaron por vulnerable, te usaron por falto de límites. No te pisotearon por sentir mucho. Te pisotearon porque no supiste decir hasta aquí. La frialdad con propósito no niega tu capacidad de amar. La ordena, la estructura, la protege. Te permite decir te extraño, pero no voy a tolerar que juegues conmigo. Te permite decir me duele lo que haces, pero no voy a quedarme donde no se me respeta. Te permite decir te quiero, pero no a cualquier precio. La seducción real no está en las palabras bonitas, ni en los detalles, ni en los regalos exagerados. Está en la combinación de calidez con límites, de ternura con respeto propio, de cercanía con independencia. Una mujer puede divertirse con un hombre complaciente, usarlo, aprovecharse, sentirse acompañada un tiempo. Pero el deseo profundo casi siempre se dirige hacia el hombre que no se deja moldear por el capricho, hacia el que tiene un mundo propio, hacia el que sabe irse cuando lo que recibe no está a la altura de lo que entrega. La frialdad con propósito es el filtro que separa el amor sano del vínculo tóxico, la lealtad del sometimiento, el respeto del miedo. Hay mujeres que solo reaccionan cuando sienten ese cambio, cuando el hombre que siempre cedía deja de ceder, cuando el que siempre respondía deja de estar disponible a cualquier hora, cuando el que aguantaba todo empieza a irse de verdad, no para provocar, sino porque la balanza se inclinó demasiado. En ese momento muchos discursos caen. Se caen las frases de siempre de «te necesito», «no sé qué haría sin ti», «nadie me ha querido como tú», y aparece algo distinto. El reconocimiento silencioso de que perdieron autoridad sobre alguien que creían tener seguro,
Algunos intentarán recuperarla ampliando el drama. Otros aflojarán los juegos y se alinearán al nuevo estándar. Ahí aparece otra prueba para ti. ¿Qué vas a hacer con ese poder? Porque un hombre que ha sido débil durante mucho tiempo, cuando finalmente se pone firme, puede marearse con la sensación de control. De repente nota que ella ahora respeta sus tiempos, que le teme a sus silencios, que ya no lanza amenazas tan fácil, que lo mira distinto, que modera sus palabras, y si no está atento, él mismo puede empezar a usar esa nueva posición para dominar, para herir, para hacer pagar las viejas humillaciones. Se convierte en el mismo monstruo que lo lastimó, solo que desde el otro lado del tablero la frialdad con propósito tiene un antídoto claro contra eso. La conciencia. Cuando sabes de dónde viene tu necesidad de controlar, cuando reconoces la sombra, no te crees el cuento de que ahora eres superior. Sabes que solo encontraste equilibrio, y que si cruzas la línea hacia la humillación del otro, vuelves a estar perdido, pero con otra máscara. Un hombre que se respeta no necesita rebajar a nadie para sentirse más alto. Su límite no es un castigo, es una frontera sana, y eso se nota en cómo sale de las relaciones. No se queda destruyendo, no se queda torturando, no le vuelve la vida imposible a quien no supo valorarlo. Simplemente se va, aunque la tentación de quedarse para cobrar facturas sea grande, y se va sin teatrales discursos de superioridad, sin monólogos de «tú no sabes lo que perdiste». Se va con la calma de quien entendió que el respeto que no nace espontáneo no se puede implantar a golpes, ni a gritos, ni a castigos. Se va con frialdad, pero no con odio. Esta frialdad enseña, incluso a quien lo perdió, porque deja una huella clara. Con este hombre no se juega así, a este hombre no se le chantajea, a este hombre no se le puede encadenar con miedo. Esa huella lo acompaña a la siguiente relación, y también a ella, que difícilmente volverá a ver con los mismos ojos a los hombres que se le entregan sin condiciones. Los límites no son solo una barrera, son un espejo. Muestran al otro su propio nivel, su propia forma de querer, su propia capacidad de respetar. Cuando tú te plantas, obligas al mundo a verse. La firmeza tiene una ventaja estratégica que pocos reconocen. Reduce el ruido, te filtra gente. La mujer que solo sabe relacionarse desde el juego sucio, se aburre o se enfurece cuando se topa con un hombre que no entra en su teatro. La mujer que está dispuesta a crecer se incomoda, pero se queda, porque algo dentro de ella también estaba cansado de la dinámica de guerra constante. En ambos casos tú ganas porque ya no pierdes tiempo, ni energía en convencer a nadie. Dejas de persuadir para que te elijan, y empiezas a seleccionar tú. Esto no te hace un ser frío sin alma. Te hace alguien que eligió no seguir siendo víctima de sus heridas, ni de las heridas de los demás. La frialdad con propósito no se grita en redes, no se presume, se vive en detalles, en la forma en que no respondes al primer impulso, en la manera en que no aceptas faltas de respeto disfrazadas de bromas, en cómo no permites que ella trate tus límites como negociables, en tu capacidad de retirarte de una conversación cuando se vuelve tóxica en lugar de hundirte en ella, en tu disciplina para no stalkear, no revisar, no perseguir, no hundirte en el veneno del control. El respeto no se exige llorando ni insistiendo, ni explicando 20 veces lo mismo. El respeto se instala cuando tus actos son coherentes con tus palabras. Cuando dices que no toleras algo y efectivamente no lo toleras, no por orgullo, sino por salud, seducción, persuasión y mejora personal, en el fondo, se cruzan en el mismo punto. En tu relación contigo, si tú te ves como un hombre digno, tu lenguaje, tus gestos, tu mirada, tu energía lo van a transmitir. No necesitas convertirte en un hielo eterno para ser respetado. Necesitas convertirte en alguien que sabe diferenciar entre amor y autoengaño, entre lealtad y esclavitud, entre paciencia y aguantar maltrato. La frialdad con propósito es la pausa antes de reaccionar, el filo antes del abrazo, el silencio antes de la decisión. Es lo que te separa del caos emocional que tantas veces te ha llevado a lugares que no quieres volver a pisar. Ese hombre roto que fuiste, que sigue vivo en alguna parte de ti, no necesita que lo vuelvas piedra. Necesita que lo protejas con límites, que lo defiendas con firmeza, que no lo vendas de nuevo por un beso, un mensaje, una promesa. El día que seas capaz de mirar a una mujer a los ojos y decirle sin temblar, «Te deseo»,
pero no voy a dejar que pases por encima de lo que soy. Te quiero, pero no pienso mendigar cariño, te amo, pero si mi amor no es suficiente para que me respetes, no voy a quedarme. Ese día tu presencia cambia para siempre. Algunos lo llamarán frialdad. Tú sabrás que es otra cosa. Es la temperatura exacta de un hombre que por fin aprendió a ser su propio guardián. Temido primero, querido después, presencia y autoridad emocional. En todas las historias de poder hay una constante incómoda que nadie quiere mirar de frente. El cariño sin respeto termina en desprecio. El amor sin autoridad emocional termina en juego. Admiración sin un poco de miedo a perderte no es admiración, es costumbre. Los hombres que más sufren en relaciones no son los malos, son los invisibles, los que se desviven, los que dan todo, los que aman bonito, pero no son tomados en serio. El mundo no se organiza alrededor de quien más siente, sino alrededor de quien más se sostiene. Por eso hay algo brutalmente cierto. En el terreno de la seducción y de la psicología humana, primero se es temido, y luego, si sabes manejar ese poder, se es querido de verdad. No temido porque seas violento, sino temido porque tu distancia duele, porque tu ausencia pesa, porque tus límites son reales, porque sabes irte, porque no eres un niño buscando brazos, eres una presencia que no se reemplaza tan fácil. Un hombre sin autoridad emocional siempre empieza queriendo agradar, creyendo que si es atento, dulce, disponible, siempre cariñoso, ella se quedará. No se da cuenta de que está intentando comprar amor con amabilidad, con sacrificio, con entrega absoluta, sin darse cuenta de que la mayoría de personas no funcionan así. La mente humana responde a contraste, a tensión, a incertidumbre, a la sensación de que el otro no está completamente conquistado, de que hay algo ahí que podría perder, y ese podría perder genera una mezcla incómoda de atracción y respeto. Mientras tú tienes miedo de que ella se vaya, ella tiene miedo de que tú la dejes, en ese delicado equilibrio se construye el deseo. Cuando solo uno tiene miedo, el otro manda. Había un hombre, llamémoslo Javier, que fue toda su vida el tipo buena gente, el amigo ideal, el novio perfecto en teoría, el que mandaba buenos días, el que siempre estaba pendiente, el que acompañaba a la chica a todas partes, el que aceptaba planes que no le gustaban con tal de verla. Feliz. Su valor estaba en ser cómodo, confiable, inofensivo, pero precisamente por eso nadie le temía perderlo, porque sabía que siempre iba a estar ahí, aunque lo trataran a medias, aunque lo pospusieran, aunque no le dieran prioridad. Su mayor orgullo era decir que nunca le daba motivos para que lo dejaran, y no entendía que ese era el problema. Nunca daba motivos para que lo respetaran. Una noche, sentado en el borde de la cama, revisando por enésima vez el chat con la mujer que decía amar, se dio cuenta de la asimetría. Él escribía párrafos, ella respondía con monosílabos. Él se acomodaba la agenda, ella cancelaba sin culpa. Él se disculpaba rápido cuando había tensión. Ella se desaparecía 2 días y volvía como si nada. Ahí no había un crimen horrible, había algo peor, indiferencia. A nadie le preocupa perder lo que siente que ya tiene asegurado. Y tú, cuando no tienes autoridad emocional, te conviertes en eso, en algo asegurado, en una presencia garantizada. El primer paso para ser temido, en el sentido sano, es entender que tu presencia es un recurso limitado. No eres oxígeno gratuito, no eres un sofá emocional siempre libre. Eres tiempo, energía, atención, sexo, compañía, escucha, sostén. Todo eso tiene valor real, pero solo empieza a percibirse cuando tú dejas de regalarlo indiscriminadamente. La autoridad emocional no se grita, se siente. Está en la manera en que entras a un lugar y no necesitas llamar la atención para que se note que estás ahí. Está en la forma en que hablas lento mientras los demás compiten por ser escuchados. Está en la calma con la que dices no, sin explicaciones dramáticas, y mantienes ese no aunque vengan lágrimas, berrinches, amenazas o chantajes. Un hombre con autoridad emocional tiene algo inquietante en la mirada. No está suplicando aprobación, está leyendo, midiendo, decidiendo, y eso, aunque muchas no lo confiesen, genera un tipo de tensión que se parece al miedo. Miedo de estropearlo, miedo de perderlo, miedo de quedarse fuera de ese mundo interno que él protege. La mayoría de hombres inseguros quieren ser queridos primero. Entonces se suavizan, se doblan, se justifican, se adaptan, se convierten en seguros,
Y cuando alguien se siente totalmente seguro de ti desde el primer momento, no te valora, te usa, no por maldad, sino porque la naturaleza humana se vuelve descuidada con lo que no puede perder. Un hombre con autoridad emocional entiende que el orden correcto es al revés. Primero marca el borde, luego entrega el corazón, primero muestra que no va a tolerar cierto trato, luego muestra su vulnerabilidad, primero genera la percepción inconsciente de que puede irse si las cosas se tuercen, luego se entrega. El que se entrega de entrada sin bordes acaba siendo querido como se quiere a un perro fiel, mucho cariño, cero respeto. En una relación, ser temido no es que ella piense que le vas a hacer daño, es que sabe que si te falta el respeto no vas a quedarte, que si juegas sucio no vas a participar, que si intenta manipularte con celos, dramas, desapariciones, vas a optar por la retirada en vez de por el espectáculo. Ese hombre silenciosamente se vuelve un eje. Quien se acerca a él siente algo parecido a estar ante una fuerza que no se maneja a capricho. Adentro hay vulnerabilidad, sí, pero detrás de una puerta blindada llamada criterio, Javier, el hombre blando de antes, tuvo su punto de ruptura cuando ella, en medio de una discusión, le dijo la frase que muchos hombres han escuchado y que quema. Es que contigo todo es muy fácil. Siento que te tengo demasiado seguro. No hay emoción, no hay misterio. Esa frase lo atravesó, no como crítica hacia ella, sino como diagnóstico de sí mismo. Todo en su vida se había construido alrededor de no causar problemas, de ser el menos conflictivo, de adaptarse, escuchar, entender, disculparse, ser el buen hombre de la película. Pero nadie había dicho que ese rol viniera con respeto incluido. Nadie respetó jamás a un hombre que no se respeta a sí mismo. A partir de ese golpe, algo se encendió, no en forma de odio, sino en forma de fría lucidez. Entendió que su problema no eran las mujeres, era su incapacidad para instalar miedo a perderlo. Él temía, ellas no. Ahí se terminaba todo. La autoridad emocional comienza cuando dejas de tenerle terror al rechazo, cuando entiendes que el peor infierno no es que una mujer te abandone, es que tú te abandones para retenerla. Cuando ya has tocado ese fondo, el rechazo deja de ser monstruo, se vuelve filtro. Empiezas a mirar tus relaciones de otra manera, ya no desde el deseo desesperado de tener algo con alguien, sino desde la pregunta incómoda. ¿Esta persona sabe quién soy? ¿Respeta mis límites? ¿Entiende mi valor? ¿O solo me toma como una comodidad más? La seducción oscura que tanto te atrae en los libros no va tanto de técnicas raras, va de energía, de esa actitud interna de «no me corre el reloj, no te necesito, estoy eligiendo estar aquí, contigo, pero puedo levantarme e irme en cualquier momento si esto deja de ser digno de mí». Esa actitud crea un pequeño miedo en el otro, miedo a que sea verdad, miedo a que tu ausencia duela, miedo a que un día decidas no contestar, no estar, no sostener. Es ese miedo el que despierta interés sostenido, deseo, cuidado. Nadie cuida lo que siente que nunca se va. Todos cuidan lo que saben que puede perderse. Aquí es donde entra la parte oscura de la psicología. Cuando tú no tienes autoridad emocional, atraes dinámicas donde otros ocupan ese lugar. Terminas enamorado de personas que sí se permiten ser frías, distantes, ambiguas. Y tú, en vez de ver eso como una bandera roja, lo ves como reto, como prueba, como misterio. Te conviertes en un satélite girando alrededor de alguien que ni siquiera sabe lo que quiere. Pero como tú sí sabes que la quieres, aceptas el rol de constante y te vendes el cuento de que amar es aguantar. Mientras tanto, en el fondo le tienes miedo. Miedo a su desaprobación, miedo a su indiferencia, miedo a sus silencios, y ese miedo es precisamente el que deberías despertar tú. Pero a otro nivel, no miedo de tu castigo, sino miedo a tu retiro. La autoridad emocional exige algo que casi ningún hombre quiere mirar. Soledad, la habilidad de estar solo sin morirte, la capacidad de soportar el silencio del teléfono, la cama fría, la agenda libre, sin salir corriendo a rellenar el vacío con cualquier persona que te dé 2 caricias. Un hombre que no soporta su propia soledad nunca va a intimidar a nadie, porque el mensaje que emite es claro. Estoy dispuesto a tolerar cualquier cosa con tal de no quedarme solo, y ese mensaje,
aunque no lo digas en voz alta, se filtra en tus gestos, en tus respuestas rápidas, en tu disponibilidad permanente, en la forma en que no sabes decir no. La presencia se construye en los momentos donde nadie te ve, cuando estás en casa, y en vez de arrastrarte a escribirle a alguien que ya te ha dejado, claro que no te prioriza, te quedas contigo, trabajas en tu cuerpo, en tu mente, en tu dinero, en tu proyecto, en tu mundo. Un hombre con autoridad emocional siempre tiene un mundo propio más grande que cualquier relación. Por eso impone respeto, porque se nota que no gira alrededor de nadie, se nota que ama, pero no orbita, se nota que entrega, pero no se pierde. Temido primero, querido después, significa que antes de que alguien conozca tu lado tierno, tiene que sentir el borde, tiene que entender que estás hecho de algo más duro que las ganas de agradar. Tiene que notar que no va a poder hacer contigo lo que hace con el resto, que contigo no se juega a medias, que tus reglas internas no se negocian por un rato de sexo, de compañía o de validación. Incluso tú, si eres honesto, respetas más al hombre que no se desarma ante cualquier estímulo, al tipo que no se prende por cualquier mujer, al que selecciona, al que observa más de lo que habla, al que no busca pertenecer, sino que deja que las cosas graviten hacia él. Esa imagen que admiras, tienes que convertirla en experiencia interna, porque si solo la finges, se te va a caer a la primera prueba. La autoridad emocional se prueba cuando ella te pone frente al límite, no cuando todo va bien. Se prueba cuando coquetea con otro frente a ti para ver qué haces. Y tú no montas un show, sino que tomas nota, guardas la información y ajustas tu nivel de entrega. Se prueba cuando te trata con indiferencia 3 veces seguidas y en la cuarta ya no estás, no por impulso, sino por decisión. Se prueba cuando te lanza indirectas de que todos los hombres son iguales, y tú no entras a justificarte ni a diferenciarte. Dejas que la frase caiga sola y decides si quieres estar con alguien que ya te ha juzgado sin mirarte. En ese tipo de respuestas silenciosas se construye ese temor sano, porque ella empieza a asociar tu desaprobación con consecuencia verdadera, no con berrinche, no con pataleta infantil, sino con distancia real. El hombre necesitado amenaza con irse y nunca se va. El hombre con autoridad emocional no amenaza, solo se va. Y eso reconfigura por completo la dinámica. La gente empieza a medir más sus palabras contigo, a pensarse 2 veces sus juegos, porque aprendieron quizá a golpes que tu presencia tiene costo y que tu pérdida duele más de lo que pensaban. De ahí nace el cariño verdadero, el que aparece cuando se superan esas primeras fricciones de poder, cuando ya quedó claro que no eres manipulable, que no eres débil, que no eres un juguete emocional. Ahí, cuando el respeto está asegurado, el amor que das es distinto. Ya no es ansioso, ya no es mendigo, ya no es un trato. Yo te doy todo para que no me dejes. Es una entrega libre, adulta, de alguien que podría no estar aquí y aún así elige estar, y esa libertad es la raíz del afecto más profundo, porque se nota que no estás atado por miedo, sino unido por elección. Antes de eso, cualquier te amo suena hueco, suena condicionado, suena a trato de dependencia. Autoridad emocional no es solo hacia afuera, es también contigo. Es la mano firme con la que cortas tus propios impulsos destructivos, la voz interna fría que te dice, no le escribas, no la revises, no la persigas, para, te estás humillando. Y tú, aunque ardas por dentro, obedeces, porque decidiste ser tu propia figura de poder. Te convertiste en el hombre que te dice que no cuando estás a punto de perderte. Si no te gobiernas tú, alguien más va a ocupar ese lugar. Una pareja, un grupo, una ideología, una adicción. Siempre habrá algo dispuesto a dictarte cómo sentirte y qué hacer si tú no tomas ese trono interno. El miedo sano que quieres inspirar en los demás tiene que empezar por ahí. Saber que tú mismo te temes un poco, en el sentido de que tienes claro de lo que eres capaz, si te dejas ir, si no te frenas, si no te ordenas, y por eso te pones reglas, por eso no vas a ciertas situaciones, por eso no te quedas donde te pierdes. Un hombre que se gobierna inspira una mezcla extraña de tranquilidad e inquietud. Tranquilidad porque sabes que no va a explotar por cualquier cosa. Inquietud porque intuyes que si lo empujas demasiado lejos, te va a sacar de su vida sin dudar. Temido primero, querido después,
También significa que vas a tener que soportar ser incomprendido. Habrá quien te diga que eres frío, distante, arrogante, insensible, pero tú sabrás la verdad, que estás protegiendo algo que un día regalaste y te destrozaron, que estás cuidando tu centro, que estás caminando por una cuerda fina entre la dureza y el cariño. Si lo haces bien, llegarás a un punto en el que no necesitas demostrar nada. Los que se queden a tu lado serán aquellos que se adaptaron a esa frecuencia, que entendieron tus silencios, que honraron tus límites, que encontraron en tu autoridad emocional un refugio, no una amenaza, y ahí, paradójicamente, es donde serás más querido, porque no hay nada más atractivo que alguien que pudo vivir sin ti, pero aún así te elige, día tras día. La presencia y la autoridad emocional no se compran ni se imitan, se entrenan en cada decisión pequeña donde te vendas barato o te sostengas caro, en cada momento donde eliges el ruido externo o tu voz interna, en cada ocasión donde decides entre mendigar afecto o caminar con la espalda recta hacia la puerta. El hombre que quieres ser, ese que no tiembla frente a nadie, no aparece por arte de magia, se construye en silencio, mientras el antiguo tú muere de a pocos. Ese antiguo tú que le tenía miedo a todo, a la soledad, al conflicto, al rechazo, a la mirada de ella, a la crítica, a no ser suficiente. Hoy ese hombre está sentado escuchando esto y tiene una decisión que tomar: seguir buscando que lo quieran primero, aunque lo pisoteen, o atreverse a ser el tipo de hombre que primero impone respeto y luego, solo después, se permite ser querido de verdad. El juicio final. Ella te ama si te admira. Hay una verdad que casi ningún hombre quiere aceptar. Una mujer puede decir que te ama, puede acostarse contigo, puede escribirte mensajes largos cada noche, puede llorar si la dejas, pero si no te admira, estás muerto emocionalmente. Eres un proveedor de cariño, un colchón emocional, un salvavidas, pero no eres ese hombre por el que la mente se le bloquea cuando piensa en perderlo. El amor sin admiración es cariño con lástima, y la lástima es la antesala del desprecio. Tú lo has sentido sin querer verlo, lo has visto en su mirada cuando te mira, pero no te mira, cuando te escucha, pero ya no registra lo que dices, cuando te responde por inercia, pero su cuerpo está apagado, su deseo está en coma. Ahí no falta amor, falta admiración, y ese vacío no se llena regalando más flores, insistiendo más, siendo más bueno. Se llena siendo un hombre al que hasta tú respetarías si fueras ella. El juicio final en una relación no es el día que terminan, es el día que ella deja de admirarte por dentro, aunque siga a tu lado por fuera. A partir de ahí todo es una lenta agonía donde tú das más para compensar lo que ya no existe, y ella recibe más mientras siente menos, hasta que un día, sin entender bien por qué, te ve como se ve a un mueble que estorba en la sala, útil, pero molesto, y lo más duro es que tú contribuiste a construir ese veredicto, no por amar mucho, sino por traicionarte demasiado. La admiración no nace de lo que prometes, nace de lo que sostienes, de lo que eres capaz de no negociar, nace de verte capaz de enfrentarte a la vida sin rendirte, de ver que tu palabra vale más que tu comodidad, que tu proyecto pesa más que tu necesidad de atención, que tus límites no se derriten cuando ella se enoja o se pone fría. Ella no te admira porque le digas que vas a cambiar, te admira cuando ve que cambias aunque nadie te esté aplaudiendo, te admira cuando ve que te mantienes en pie cuando sería más fácil tirarlo todo, te admira cuando ve que no eres un niño llorando por cosas que puede resolver, sino un hombre que se revienta para crecer. Desde fuera parece injusto, porque tú piensas que el amor debería ser suficiente, que con quererla bien basta, que con ser honesto y fiel debería alcanzarte, pero la biología, la psicología y la realidad son más crueles, porque la naturaleza de la atracción femenina se alimenta del respeto, del misterio, de la sensación de que estás frente a alguien cuya mente y carácter son difíciles de reemplazar. Si eres fácil de imitar, eres fácil de olvidar. La admiración no tiene nada que ver con ser millonario, alto, guapo o famoso. Tiene que ver con la fuerza de tu identidad, con la coherencia entre lo que dices y lo que haces, con la capacidad de estar dispuesto a perderla si eso significa no perderte a ti mismo. Ese es el punto exacto donde muchos hombres se caen. Dicen que tienen principios, pero los sueltan en cuanto sienten que ella se aleja,
juran que no van a tolerar ciertas cosas, pero las toleran al primer miedo de ruptura. Se prometen que no van a volver a perseguirla cuando los hace a un lado, pero pasan 2 días y ya están arrodillados en el chat, suplicando una oportunidad más. No se dan cuenta de que cada vez que se traicionan, ella toma nota, no en una libreta, en el inconsciente, y en ese archivo interno va acumulando pruebas de que tú no eres un hombre firme, sino un niño grande asustado. Y nadie admira a un niño que se desarma por miedo. Puedes despertar ternura, ganas de cuidarte, ganas de no hacerte daño, pero no respeto. Y sin respeto el deseo se pudre. Imaginemos a un hombre, llámalo Diego, que empezó su relación siendo un tipo centrado, con metas claras, con amigos, con hobbies, con una rutina que le servía. Ella lo conoció ahí, con esa energía, con esa ocupación sana. Lo miraba entrenar, trabajar, reírse con sus amigos, crecer. Lo veía insistir con sus proyectos, aunque todavía no daban dinero. Lo escuchaba hablar con pasión de lo que quería lograr. En ese inicio ella lo admiraba, no solo por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Porque la admiración femenina se proyecta hacia el futuro, sueña con la versión de ti que podría existir si sostienes esa ruta. Pero con el tiempo, él empezó a moverse, no hacia arriba, sino hacia ella. Empezó a dejar planes por verla, empezó a soltar el gimnasio, empezó a abandonar proyectos porque sentía que le robaban tiempo de pareja, empezó a girar su vida como si ella fuera su nuevo sol. Y sin darse cuenta, él dejó de ser protagonista de su propia historia para volverse actor secundario en la de ella. Al principio, a muchas mujeres eso les resulta atractivo. Les da sensación de importancia, calma su ansiedad, sienten que son prioridad. Pero más adelante, cuando el primer hambre de atención está saciada, empiezan a ver la factura. Miran al lado y ven a un tipo más apagado, más blando, más predecible, más disponible, con menos fuego, con menos ambición, con menos límites. Ven a un hombre que cambió su mundo por ellas, y creen que eso debería hacerlas sentir amadas. Pero lo que despierta en el fondo es algo incómodo. Culpa y decepción. Culpa porque sienten que te cortaron las alas. Decepción porque el hombre por el que se sintieron atraídas está desapareciendo delante de sus ojos. No fue ella quien lo mató. Fuiste tú, creyendo que amar era renunciar a ti. Nada mata más rápido la admiración que ver a alguien renunciar a su grandeza para engancharse a tus inseguridades. La seducción oscura, la que se menciona en los libros y que tanto te intriga, tiene un pilar silencioso. Nunca entregues el centro de gravedad de tu vida a otra persona. Puedes amar, pero no vivir a través de ella. Puedes comprometerte, pero no disolverte. Puedes cuidar, pero no convertirte en niñera emocional. Ella te ama si te admira, significa. Te ama de verdad si respetaría ser tú. Si ve en ti una vida que vale la pena. Si ve un carácter que aguanta, un cerebro que piensa, una espina dorsal que no se dobla a la primera presión. Si ella, en un mundo imaginario, cambiara lugares contigo, ¿se sentiría orgullosa de tu vida o la vería como una jaula donde nadie quiere entrar? Esa es la pregunta que nunca te haces porque te da miedo la respuesta. A veces te obsesionas tanto con gustarle que te olvidas de volverte a alguien que incluso tú admirarías si fueras mujer. En la cabeza de una mujer real, no de fantasía, hay una especie de tribunal interno, un juicio permanente donde evalúa sin decirlo todas tus conductas, tus decisiones, tus reacciones. Cuando la vida te aprieta, te mira y piensa, ¿este hombre se rompe o se levanta? ¿Este hombre se excusa o se responsabiliza? ¿Este hombre se hunde en vicios o se disciplina? ¿Este hombre se deja manipular por mí o se mantiene firme? Cada respuesta va sumando puntos o restando, y en algún momento, sin gritos, sin escenas, sin drama, la sentencia se dicta, este hombre ya no me inspira. Ese es el verdadero juicio final. Y suele llegar mucho antes de la ruptura oficial. Por eso te confunde tanto cuando ella parece enfriarse de la nada. No es de la nada, es de todo. De años de verte posponer tus metas, de verte prometer cambios que nunca llegan, de verte quejarte del trabajo sin hacer nada por salir, de verte hablar de proyectos que nunca concretas, de verte decir que vas al gimnasio, al curso, al negocio, y volver siempre al mismo sofá con la misma serie, con la misma queja, con el mismo suspiro.
La admiración se alimenta de progreso, aunque sea pequeño, aunque caigas, aunque tardes, necesitas sentir que no estás muerto por dentro, que hay algo en ti que no se rinde. Ella puede ayudarte, sostenerte, acompañarte, pero no puede admirar a alguien que está sentado encima de sus propias cenizas, creyendo que el fuego volverá solo. La persuasión real en una relación no está en convencerla con palabras de que eres valioso. Está en volverte valioso por decisión propia, en construir una vida que tenga peso, en tener una ética, un mapa interno, una misión, lo llames como lo llames, algo más grande que su aprobación, porque solo cuando ella ve que hay algo en ti que no se compra con sexo, con afecto, con validación, empieza a mirarte con ese brillo distinto, con esa mezcla de deseo y respeto que tú conoces, porque la has visto en sus ojos cuando habla de otro hombre, de un jefe, de un mentor, de un ex, de alguien que sí dejó marca. Te duele escucharla admirar a otro, pero en vez de competir con ese fantasma, pregúntate qué tenía ese hombre que tú decidiste no construir en ti. El juego se vuelve oscuro cuando tú, por no querer perderla, te vuelves manipulable. Ella puede que no lo haga con maldad, pero igual lo hará, porque el poder tienta. Si ella sabe que con una amenaza de irse tú te arrodillas, que con un berrinche tú cedes, que con una escena de celos tú abandonas amistades, proyectos y espacios, una parte de ella te va a perder el respeto, y una mente que no respeta busca probar su poder una y otra vez. Ahí nacen los juegos, las pruebas absurdas, los silencios calculados, los coqueteos frente a ti, no porque ella sea un demonio, sino porque está intentando sentir algo que ya no siente. Admiración. Y como ya no la genera tu carácter, intenta compensarlo con drama, y tú entras y te revuelcas, y te vuelves más pequeño, mientras crees que peleas por amor. Estás peleando por un terreno que perdiste cuando te traicionaste la primera vez. El amor madura cuando pasa ese juicio y lo supera, cuando ella puede mirarte en tu peor momento, y aún así respetarte, no porque estés arriba, sino porque no huyes de ti, porque te ves de frente, porque no te escondes detrás de excusas, porque afrontas la vergüenza, la culpa, el error, la caída, sin intentarla usar a ella como anestesia. Un hombre que se usa de muleta, tarde o temprano termina siendo visto como carga. El masculino que de verdad ella ama tiene algo antiguo, casi primitivo. La capacidad de soportar el peso de su propia vida sin delegarlo todo. La forma en que se levanta a pesar de la ansiedad, la depresión, el miedo. La forma en que admite que está mal, pero no se entrega a ese mal como identidad. En esa batalla interna se decide cómo te miran. Tú quieres técnicas de seducción, frases, estrategias, pero todo eso se derrumba si en tu núcleo hay poco que admirar. Maquiavelo diría que es mejor ser temido que amado cuando no se pueden ambas cosas. En el terreno íntimo con una mujer la versión madura es otra. Es mejor ser respetado que idolatrado. Es mejor ser admirado que necesitado, porque la necesidad sin admiración te vuelve objeto, no hombre. Si una mujer te mira con ojos de víctima rescatada, de niño perdido, de hombre que sin ella estaría en la nada, puede que te quiera, pero no te va a desear como desea aún igual que la supera en algunos aspectos, y eso no es culpa suya, es naturaleza. Lo que tú llamas psicología oscura no es otra cosa que la descripción sin filtro de cómo de verdad funcionan las dinámicas de poder entre humanos. Y sí, también en el amor, tú puedes decidir ignorarlo, seguir creyendo que con buenas intenciones basta, pero después no te quejes cuando te cambian por alguien que, aunque la trate peor en la superficie, lleva dentro una estructura que pesa más que tu amabilidad. La solución no es volverte un cabrón, es volverte serio contigo, dejar de contarte cuentos, dejar de justificar tu mediocridad con frases de «así soy yo». Dejar de esperar a que el amor de una mujer te transforme, cuando es al revés. Tú te transformas, y ese cambio filtra qué tipo de mujer puede sostenerse a tu lado sin quebrarse. El juicio final eres tú, mirándote desde los ojos de ella y preguntándote con brutal honestidad. ¿Yo me admiraría si fuera ella? Si la respuesta es no, no busques trucos, busca trabajo interno, disciplina, decisiones difíciles, incomodidad, renuncias, crecimiento. Hay algo oscuro, pero hay algo bello en el momento en que un hombre deja de pedir amor y empieza a exigirse respeto a sí mismo, porque a partir de ahí cada paso que da, cada hora que invierte,
Cada hábito que adopta, todo suma a construir una versión de sí mismo que pesa más que cualquier relación. Y parado en ese lugar, el amor que reciba será distinto, porque ella ya no estará eligiendo a un hombre por miedo a estar sola, sino por orgullo de estar con alguien que admira. Puedes seguir preguntando si te ama, o puedes empezar a convertirte en el tipo de hombre al que una mujer, en silencio, sin decirlo, le tiene un poco de miedo perder, porque sabe que otro como tú no se encuentra todos los días. Ahí se acaba el juego, ahí se termina la duda, ahí no hace falta que te diga 1000 veces lo que siente. Lo verás en cómo te mira cuando te ve luchar, en cómo te toca cuando te ve concentrado, en cómo se calma cuando te ve firme, en cómo te sigue cuando no dudas. Al final no se trata de si ella te ama, se trata de si tú eres alguien que se ganó, con hechos, con carácter y con heridas bien llevadas, el derecho a ser admirado. Todo lo demás son historias que te cuentas para no admitir que todavía estás muy lejos del hombre que quieres ser. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.